Nadie esperaba que terminara así. Lo que comenzó como un debate teológico programado en el auditorio de la Universidad Central de Venezuela, se transformó en una de las confesiones públicas más impactantes que Caracas había presenciado en años. El pastor Marcos Villegas, líder de una mega iglesia con más de 15,000 seguidores activos en redes sociales, había aceptado el desafío del padre Luis Toro con una seguridad que ahora parecía completamente fuera de lugar. La mañana del 6 de noviembre de 2025 amaneció con un calor pegajoso típico de Caracas. Desde las 7, grupos de católicos y evangélicos comenzaron a concentrarse en los alrededores del campus universitario. No había hostilidad visible, pero la tensión se sentía en cada mirada, en cada susurro. Ambos bandos sabían que este no sería un debate más. El padre Luis Toro había ganado notoriedad por desmantelar argumentos anticatólicos con una precisión quirúrgica, mientras que Villegas se había construido una reputación atacando lo que él llamaba las herejías papistas. El auditorio tenía capacidad para 800 personas, pero más de 1,200 almas se apretujaban en pasillos, escaleras y hasta en el piso cerca del escenario. La universidad había intentado limitar el acceso, pero resultó imposible contener el interés público. Este enfrentamiento llevaba meses gestándose desde que Villegas publicó una serie de videos, donde afirmaba tener pruebas irrefutables de que la Iglesia Católica había distorsionado las Escrituras para mantener el poder terrenal. El padre Luis Toro entró al auditorio a las 8:40 de la mañana. Vestía pantalones negros y una camisa clerical simple, sin ostentación. Su rostro reflejaba una calma que contrastaba con el bullicio del recinto. Se sentó en la mesa del lado izquierdo, abrió su Biblia gastada y esperó. No revisó notas ni papeles adicionales. Solo la Biblia. Villegas llegó 10 minutos después, acompañado por 4 miembros de su equipo pastoral. Traía una maleta con computadora portátil, proyector personal, carpetas repletas de documentos y una Biblia que parecía recién comprada. Su entrada fue teatral, saludando con la mano en alto a sus seguidores que llenaban la mitad derecha del auditorio. Sonreía con esa confianza que caracteriza a quienes creen tener la victoria asegurada antes de comenzar la batalla. El moderador, un profesor de filosofía de la universidad, explicó las reglas. Cada participante tendría 20 minutos para su exposición inicial, seguidos de rondas de réplica de 10 minutos cada una. No se permitirían interrupciones durante las exposiciones principales. El tema central sería la sucesión apostólica y el papel de María en la fe cristiana, 2 puntos que Villegas había criticado ferozmente en sus predicaciones. Villegas pidió hablar primero, conectó su computadora y proyectó una presentación elaborada con gráficos, citas bíblicas resaltadas en amarillo y rojo, e imágenes de arte religioso católico que, según él, probaban idolatría. Comenzó su discurso con energía, caminando de un lado a otro del escenario como si estuviera en su iglesia un domingo. Habló de cómo Pedro nunca fue llamado papa, de cómo la tradición católica había inventado dogmas inexistentes en las Escrituras, de cómo la veneración a María era una forma disfrazada de paganismo heredado de cultos antiguos. Citó versículos del Apocalipsis, de Romanos, de Mateo. Su voz subía y bajaba con ritmo ensayado, y cada afirmación era recibida con aplausos entusiastas de sus seguidores. Cuando terminó sus 20 minutos, parecía satisfecho. Se sentó, cruzó los brazos y miró al padre Toro con una sonrisa que decía todo. Ahora te toca desmontar esto. El sacerdote venezolano se levantó sin prisa. No encendió ningún proyector ni desplegó presentaciones. Simplemente abrió su Biblia y caminó hacia el centro del escenario. Comenzó con una pregunta dirigida directamente al auditorio. ¿Cuántos de ustedes han leído completa la Biblia católica y la Biblia protestante para comparar qué libros contiene cada una? Silencio. Algunas manos se levantaron tímidamente. No más de 30 entre más de 1,000 personas. El padre Toro asintió. Esa es precisamente la raíz del problema. Hablamos de fe, de autoridad, de tradición. Pero muchos no saben que la Biblia que ustedes consideran completa, hermanos evangélicos, fue editada quitando 7 libros que estaban en el canon original usado por los primeros cristianos. ¿Quién decidió eliminarlos? ¿Martín Lutero? 1500 años después de Cristo. ¿Con qué autoridad? Esa es la pregunta que el pastor Villegas debe responder. El primer golpe había sido asestado. Villegas se removió incómodo en su silla. El padre Toro continuó, desmenuzando cada argumento presentado minutos antes. Habló de los padres de la Iglesia, de Ignacio de Antioquía, quien en el año 107 ya llamaba católica a la Iglesia. Citó a Ireneo de León, a Agustín de Hipona, a Jerónimo. Cada referencia histórica venía acompañada de la ubicación exacta del documento y el año. Cuando tocó el tema de María, su tono se volvió más firme. El pastor Villegas dice que veneramos a María como si fuera Dios. Eso es falso.
Nosotros honramos a María como la madre de nuestro Señor, tal como el ángel Gabriel la honró al llamarla bendita entre todas las mujeres. ¿O acaso el ángel estaba equivocado? Isabel estaba equivocada cuando el Espíritu Santo la llenó y proclamó bendita entre todas las mujeres. Ustedes dicen seguir solo la Biblia, pero cuando la Biblia contradice su interpretación personal, la ignoran. Los aplausos de los católicos presentes retumbaron en el auditorio. Villegas pidió el turno de réplica antes de tiempo, pero el moderador le recordó que debía esperar. El padre Toro no había terminado. Ahora hablemos de autoridad. El pastor dice que Pedro nunca fue papa. Cierto, esa palabra específica no aparece en la Biblia. Tampoco aparece la palabra Trinidad, ni la palabra Biblia. ¿Significa eso que no existen? Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». En arameo, el idioma que Jesús hablaba, usó la palabra kefa, que significa roca. Le dio las llaves del reino. ¿Qué significan las llaves en la cultura judía? Autoridad plena. Isaías 22, versículo 22 lo explica claramente. El que tiene las llaves tiene el gobierno sobre su hombro. Villegas apretaba el bolígrafo con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Intentó tomar notas rápidas para la réplica, pero el padre Toro no daba respiro. Y finalmente, hablemos de sucesión apostólica. Los apóstoles impusieron las manos para ordenar obispos. Pablo le dice a Timoteo que no descuide el don que recibió mediante la imposición de manos del presbiterio. Segunda de Timoteo 1:6. Tito 1:5. Por toda la Escritura vemos este patrón. La autoridad se transmite. No aparece de la nada cada vez que alguien decide abrir una iglesia en un local alquilado y declararse pastor. ¿Quién ordenó al pastor Villegas? ¿Qué línea apostólica puede trazar hasta los 12? Les garantizo que no puede responder eso. Los 20 minutos se agotaron. El padre Toro regresó a su asiento. El ambiente en el auditorio había cambiado por completo. Incluso algunos evangélicos parecían pensativos, moviendo la cabeza lentamente. Villegas se levantó para su réplica con menos energía que al inicio. Intentó defender la eliminación de los libros deuterocanónicos, argumentando que los judíos no los consideraban inspirados. El padre Toro, durante su turno de contrarréplica, señaló que los judíos tampoco consideran inspirado el Nuevo Testamento completo. Entonces, ¿por qué los evangélicos sí lo aceptan? ¿Quién tiene la autoridad para decidir qué es inspirado y qué no? Si rechazan la autoridad de la Iglesia que compiló el canon bíblico en los concilios de Hipona y Cartago, entonces están usando un libro cuya autoridad no reconocen. Villegas tropezó en su respuesta. Habló de la revelación personal del Espíritu Santo, de que cada creyente puede interpretar las Escrituras. El padre Toro replicó con 2 de Pedro 1:20. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cómo explica eso? Si cada quien interpreta según su propio entendimiento, ¿por qué existen más de 40,000 denominaciones protestantes contradiciendo entre sí? El pastor intentó cambiar de tema hacia escándalos históricos en la Iglesia Católica, pero el moderador lo detuvo. Eso no era parte del debate acordado. Villegas insistió. Su voz temblaba ahora. Necesitaba recuperar terreno perdido y lo sabía. El padre Toro lo miró con algo que parecía compasión. Hermano Marcos, todos los hombres somos pecadores. Sí, ha habido escándalos en la Iglesia y son dolorosos, pero la santidad de la Iglesia no depende de la santidad de sus miembros, sino de su fundador, Jesucristo. Judas traicionó al Señor, y eso no destruyó la misión apostólica. La Iglesia lleva 2000 años porque Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. ¿Dónde estaba su denominación hace 500 años? ¿Dónde estaba hace 1000 años? No existía. Y sin embargo, usted dice tener la verdad completa. Fue en ese momento, cuando la tensión en el auditorio alcanzaba su punto máximo, cuando las puertas laterales del recinto se abrieron de golpe. 4 mujeres entraron caminando rápido hacia el frente. La mayor tendría unos 50 años. Las otras 3 rondaban los 30. Vestían ropa sencilla y traían carpetas en las manos. Sus rostros mostraban determinación mezclada con miedo. El moderador intentó detenerlas. Este es un evento privado, por favor. Una de ellas, la mayor, levantó la voz. Tiene que ser público. Llevo años esperando este momento. Todos necesitan saber la verdad sobre Marcos Villegas. El auditorio estalló en murmullos. Villegas se puso de pie de inmediato, pálido. ¿Quiénes son ustedes? No tienen derecho a interrumpir. Seguridad, sáquenlas de aquí. Pero no había seguridad suficiente, y aunque la hubiera, las cámaras de teléfonos celulares ya estaban grabando.
Lo que sucediera ahora quedaría registrado. La mujer mayor se plantó frente al escenario y miró directamente a Villegas. Soy Beatriz Mendoza. Fui miembro de tu congregación durante 8 años. Y estas mujeres también. Venimos a denunciarte públicamente por todo lo que nos hiciste. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un susurro, ni un movimiento. 1200 personas conteniendo la respiración. Beatriz abrió su carpeta y comenzó a leer con voz temblorosa pero firme. Durante años, el pastor Villegas nos manipuló emocionalmente. Nos decía que si no dábamos más diezmos, Dios nos maldeciría. Nos obligaba a entregar porcentajes cada vez mayores de nuestros ingresos, incluso cuando no teníamos para comer. Cuando mi esposo perdió su trabajo y le pedí ayuda a la iglesia, me dijo que era porque no habíamos sido fieles en el diezmo. Mi hija enfermó y necesitaba medicinas. Le supliqué apoyo del fondo de ayuda que supuestamente existía. Me dijo que orara más y diera más dinero. Mi hija estuvo a punto de morir. Villegas intentó interrumpir. Eso es mentira. Esta mujer está resentida porque... Tengo pruebas. Beatriz sacó documentos de la carpeta y los levantó. Transferencias bancarias, mensajes de texto, grabaciones de reuniones privadas donde nos amenazabas con condenación eterna si no obedecíamos tus órdenes. Una de las mujeres más jóvenes, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dio un paso adelante. Yo soy Daniela Rojas. El pastor Villegas me dijo que Dios le había revelado que yo debía divorciarme de mi esposo porque él no era lo suficientemente espiritual. Destruyó mi matrimonio. Meses después, descubrí que a otras 5 mujeres les había dicho exactamente lo mismo. Todas terminamos solas, vulnerables, y él siempre estaba ahí, ofreciéndonos consejería especial. Consejería que incluía encuentros privados en su oficina, donde nos tocaba de maneras inapropiadas, mientras decía que estaba expulsando demonios de lujuria. El auditorio explotó. Gritos de incredulidad, de horror, de rabia. Los seguidores de Villegas gritaban que eran mentiras, que era una conspiración católica. Los católicos presentes exigían que las mujeres pudieran hablar. El moderador golpeaba la mesa pidiendo orden. El padre Luis Toro se mantuvo en su asiento, observando. Su rostro mostraba tristeza profunda, no satisfacción, no victoria, sino dolor genuino por lo que estaba presenciando. La tercera mujer, Carla Suárez, habló entonces. Tengo 28 años. Llegué a la iglesia cuando tenía 19. Había perdido a mi madre y buscaba consuelo. El pastor Villegas se acercó a mí, me dijo que yo tenía un llamado especial, que Dios lo había enviado para guiarme. Durante 3 años me convenció de que yo era su ayuda idónea espiritual. Manipuló las escrituras para justificar una relación emocional inapropiada. Yo creía que estaba sirviendo a Dios. En realidad era su víctima. Villegas había retrocedido hasta la pared del escenario. Su rostro había pasado del blanco al rojo intenso. Esto es una persecución. Son agentes del diablo queriendo destruir la obra de Dios. Satanás siempre ataca a los verdaderos siervos. La cuarta mujer, que había permanecido callada, finalmente habló. Su voz era apenas un susurro amplificado por el micrófono que Beatriz le extendió. Me llamo Sofía Herrera. Tengo 32 años. Pastor Villegas me violó hace 4 años en la casa pastoral después de una vigilia. Me dijo que si lo denunciaba, Dios me castigaría y nadie me creería. Guardé silencio por miedo. Pero hoy ya no puedo callar. Tengo el examen médico forense que me hice 2 días después. Lo guardé todos estos años esperando el momento correcto. El caos era total. Miembros de la congregación de Villegas se levantaban gritando, algunos defendiéndolo, otros exigiendo explicaciones. Varios comenzaron a salir del auditorio, negando con la cabeza, llorando. El imperio que Villegas había construido se desmoronaba en tiempo real frente a cientos de testigos. El pastor intentó huir del escenario, pero su propio equipo le bloqueó el paso. Uno de sus copastores, un hombre de unos 40 años, lo agarró del brazo. ¿Es verdad, Marcos? ¿Es verdad algo de lo que están diciendo? Villegas intentó zafarse. Son mentiras. Todos son mentiras. El padre Luis Toro se levantó entonces, no para atacar, sino simplemente para hablar. Su voz calmada atravesó el tumulto. Hermanas, las escuchamos. Su valentía es admirable. Pero ahora debe haber orden. Esto ya no es un debate teológico. Esto es una denuncia criminal que debe ser manejada por las autoridades correspondientes. Beatriz asintió. Ya hemos presentado las denuncias formales ante la Fiscalía. Vinimos aquí porque necesitábamos que la comunidad religiosa supiera la verdad. Durante años, este hombre ha usado la Biblia como arma para manipular, controlar y abusar. Y nadie lo detenía porque decía ser un ungido de Dios. El moderador logró finalmente imponer silencio parcial.
Este evento no puede continuar bajo estas circunstancias. Voy a suspender el debate hasta que las autoridades competentes... No. La voz de Villegas interrumpió. Había algo diferente en su tono ahora. La soberbia se había evaporado. Dejó que termine lo que vine a hacer. Todos lo miraron sorprendidos. El pastor caminó de vuelta al centro del escenario. Sus manos temblaban. Comenzó a hablar, pero las palabras salían entrecortadas. Vine aquí para defender mi fe, para demostrar que la Iglesia Católica estaba equivocada, para ganar un debate. Hizo una pausa larga. El silencio era ensordecedor. Pero la verdad es que yo soy el equivocado. No solo en teología, en todo. Su voz se quebró. El Padre Toro tiene razón. No puedo trazar mi autoridad apostólica a ninguna parte. Me ordené a mí mismo. Abrí una iglesia porque vi que era un negocio lucrativo. Estudié técnicas de oratoria, de persuasión, de control de masas. Leí libros de marketing más que de teología. Construí un ministerio sobre mi propio ego y sobre la manipulación de personas vulnerables. Los seguidores de Villegas gritaban que se callara, que no dijera nada más. Pero él continuó, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Todo lo que estas mujeres dijeron es verdad. Todo. Y hay más. Mucho más. He mentido sobre milagros. He inventado testimonios. He usado el dinero de los diezmos para comprarme propiedades y vehículos mientras mis propios miembros pasaban hambre. Les decía que era prosperidad de Dios, pero era robo. Era simple robo disfrazado de bendición. Se dejó caer de rodillas. El auditorio entero observaba la escena con incredulidad. Y lo peor de todo es que sabía que estaba equivocado teológicamente. He leído a los padres de la Iglesia, conozco la historia. Sé que la Iglesia Católica tiene la continuidad histórica que mi denominación no tiene, pero admitirlo significaba perder poder, perder dinero, perder relevancia. Entonces seguí mintiendo. Seguí atacando a los católicos para distraer a la gente de mis propias fallas. El Padre Toro bajó del escenario y caminó hacia Villegas. No con arrogancia, sino con genuina preocupación pastoral. Hermano, levántate. Esto no es... No me llames hermano. No merezco ese título. Villegas sollozaba ahora. Ustedes me ven como líder espiritual. Soy un fraude, un mentiroso, un abusador. Y lo peor es que usé el nombre de Dios para justificar todo. Beatriz y las otras mujeres observaban con expresiones complejas. Había algo de satisfacción en ver a su abusador confesando, pero también dolor evidente. El daño causado no se borraba con una confesión pública. Villegas miró directamente al Padre Toro. Viniste aquí preparado para ganar con argumentos. Ganaste. Pero no por los argumentos, sino porque representas algo real. Algo con historia, con fundamento, con verdad. Yo represento nada, humo, ilusión, ego disfrazado de espiritualidad. El copastor que había cuestionado a Villegas momentos antes se acercó también. ¿Qué hacemos ahora, Marcos? ¿Qué hacemos con todo esto? Villegas se limpió las lágrimas. Lo correcto. Por primera vez en años, hacer lo correcto. Voy a cooperar completamente con las investigaciones criminales. Voy a devolver todo lo que pueda del dinero que robé. Voy a cerrar la iglesia. Y voy a pedir perdón a cada persona que lastimé. Aunque sé que muchos nunca podrán perdonarme. Se volvió hacia las 4 mujeres. Sé que disculparme no cambia nada. Sé que el daño que les causé es irreparable. Pero por lo que vale, lo siento. Lo siento profundamente. Merecen justicia y no voy a pelear contra eso. El Padre Toro habló entonces, su voz firme pero compasiva. El arrepentimiento verdadero es el primer paso. Pero el arrepentimiento sin reparación es incompleto. Vas a tener que enfrentar las consecuencias legales de tus actos. Y espiritualmente vas a necesitar un camino largo de restauración. Lo sé. Villegas asintió. Y acepto eso. Todo eso. Beatriz dio un paso adelante. No vine aquí esperando esto. Vine esperando que negaras todo, que nos llamaras mentirosas, que siguieras siendo el mismo hombre arrogante de siempre. Esta confesión, no sé qué hacer con ella. Es real, Beatriz. Villegas la miró a los ojos. Todo lo que dijiste es verdad. Y merezco todo lo que venga. El moderador, completamente superado por los eventos, declaró oficialmente terminado el debate. Las autoridades universitarias comenzaron a evacuar el auditorio de forma ordenada. Muchos salían llorando, otros en shock, algunos grabando videos que ya comenzaban a circular en redes sociales. El padre Luis Toro se quedó cerca, observando cómo varios miembros de la congregación de Villegas se acercaban a su ahora ex líder, algunos con rabia, otros con lágrimas, todos con preguntas. El sacerdote no intervino, simplemente permaneció disponible, presente. Uno de los miembros de la iglesia, un hombre mayor, se acercó al Padre Toro.
He seguido al pastor Villegas por 6 años. Le di casi todo lo que tenía. Mi esposa me advirtió que algo no estaba bien, pero yo no quise escuchar. ¿Qué hago ahora? ¿Dónde está Dios en todo esto? El padre Toro puso una mano en el hombro del hombre. Dios está donde siempre ha estado. En la verdad, en la justicia, en la misericordia. Lo que pasó aquí hoy es doloroso, pero también es una liberación. La mentira finalmente fue expuesta. Ahora comienza el proceso de sanación. ¿Y mi fe? El hombre tenía lágrimas en los ojos. Siento que todo en lo que creía era mentira. Tu fe en Dios no era mentira. Tu confianza en un hombre falible fue mal puesta. Pero Dios sigue siendo real. La iglesia que Cristo fundó sigue de pie después de 2000 años, con todos sus escándalos y todas sus glorias. La roca no es Pedro como persona, ni ningún papa como individuo. La roca es la fe que Pedro confesó y que Cristo prometió preservar. Varios otros exmiembros de la congregación de Villegas se acercaron haciendo preguntas similares. El padre Toro los atendió a todos con paciencia. No hacía proselitismo agresivo ni aprovechaba su momento de victoria teológica. Simplemente ofrecía perspectiva, consuelo y verdad. Mientras tanto, Beatriz y las otras 3 mujeres hablaban con representantes de una organización de apoyo a víctimas de abuso que había sido contactada. Llevar este caso adelante sería difícil, probablemente tomaría años, pero al menos ahora había esperanza de justicia. Villegas permanecía sentado en el borde del escenario, su equipo pastoral rodeándolo. La conversación era intensa. Algunos querían salvaguardar la iglesia, encontrar la manera de continuar el ministerio sin él. Otros insistían en que todo debía cerrarse, que la institución estaba demasiado contaminada. El pastor negó con la cabeza. No, no puede continuar. Esto se construyó sobre arena, sobre mentiras. Necesita desmantelarse completamente. Las personas necesitan encontrar comunidades reales, con fundamentos reales. ¿Y tú qué vas a hacer?, preguntó su copastor. Enfrentar lo que viene, las denuncias penales, probablemente prisión. Villegas respiró profundo. Y después, si alguna vez salgo, tendré que reconstruir mi vida desde cero. Pero ya no como pastor. Ese privilegio lo perdí para siempre. A las 11 de la mañana, el auditorio estaba casi vacío. Solo quedaban algunos funcionarios universitarios, las 4 mujeres denunciantes con sus representantes legales, Villegas con 2 miembros de su equipo, y el padre Luis Toro. El sacerdote se acercó a Villegas una última vez antes de irse. ¿Hablaste en serio sobre cooperar con las investigaciones? Completamente en serio. ¿Y sobre reconocer la verdad teológica de la Iglesia Católica? Villegas lo miró con expresión cansada. Padre, reconozco que ustedes tienen la continuidad histórica. Reconozco que mis argumentos eran débiles. Pero no sé si estoy listo para convertirme al catolicismo, si eso es lo que preguntas. Primero necesito enfrentar mis crímenes. Primero necesito intentar reparar el daño que hice. La conversión religiosa puede esperar. La justicia no. El padre Toro asintió. Eso muestra más integridad que muchas conversiones rápidas que he visto. La puerta está abierta cuando estés listo. Pero tienes razón. Primero viene la reparación. Extendió su mano. Villegas la tomó, apretándola con firmeza. Gracias por no humillarme más de lo que yo mismo me humillé. No vine aquí para humillarte. Vine a defender la verdad. Lo que pasó después fue consecuencia de tus propias acciones siendo expuestas. Lo sé. Y eso es lo más duro de todo. Villegas soltó la mano del padre Toro y se quedó mirando el piso del escenario. Los últimos rayos de sol de la mañana entraban por las ventanas altas del auditorio, creando patrones de luz sobre las sillas vacías. El silencio era pesado, cargado de todo lo que había sido revelado en las últimas horas. Beatriz Mendoza se acercó al escenario con pasos lentos. Había estado consultando con las abogadas de la Organización de Apoyo a Víctimas, y su rostro mostraba una mezcla de agotamiento y determinación. Se detuvo frente a Villegas, quien levantó la vista para mirarla. «Quiero que sepas algo», comenzó Beatriz. «Durante años te tuve miedo. Miedo de tu poder, de tu influencia, de que nadie me creyera si hablaba. Pero hoy ese miedo se acabó. Hoy recuperé mi voz». Villegas asintió sin decir nada. No había defensa posible. «Mi hija casi muere porque tú me convenciste de que darle medicinas era falta de fe», continuó Beatriz. «Me dijiste que si yo realmente creyera, Dios la sanaría sin doctores. Tenía 8 años y fiebre de 40 grados. Su cuerpo convulsionaba y yo estaba en mi casa orando en lugar de llevarla al hospital, porque tú me habías programado para creer que buscar ayuda médica era pecado». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Beatriz, pero su voz no flaqueó. «Fue mi vecina católica quien llamó a la ambulancia cuando vio a mi hija por la ventana. Esa mujer, a quien tú me habías enseñado a despreciar por idólatra, salvó la vida de mi niña.
Y cuando mi hija sobrevivió, ¿sabes qué me dijiste? Que había sido sanada por mi fe renovada. Nunca mencionaste que fueron los antibióticos y el suero del hospital lo que la salvó. El padre Toro escuchaba en silencio, al igual que los pocos que quedaban en el auditorio. Daniela Rojas también se acercó. Yo tenía un matrimonio imperfecto pero real, dijo Daniela. Teníamos problemas como cualquier pareja. Pero cuando busqué tu consejo, en lugar de ayudarnos a comunicarnos mejor, en lugar de sugerirnos terapia matrimonial, me dijiste que Dios te había revelado que mi esposo era un obstáculo para mi destino espiritual. Me citabas versículos fuera de contexto. Me decías que si yo no obedecía la voz de Dios a través de ti, estaría en rebeldía. Daniela apretó los puños. Me divorcié. Dejé a un hombre que me amaba porque tú me convenciste de que era voluntad divina. 6 meses después, descubrí que le habías dado el mismo consejo a Mónica Vargas, a Patricia Torres, a Alejandra Ruiz, todas divorciadas o separadas, todas vulnerables, todas dependiendo de ti para guía espiritual. ¿Cuántas familias destruiste con esa estrategia? Villegas cerró los ojos. No tengo excusa. Manipulé las escrituras para mis propios fines. Usé mi posición de autoridad para controlar sus vidas. Cada decisión que les hice tomar me daba más poder sobre ustedes. Carla Suárez fue la siguiente en hablar. Yo era apenas una niña cuando empezaste a manipularme. 19 años. Acababa de perder a mi mamá. Estaba destrozada, buscando desesperadamente algo en qué creer, alguien que llenara ese vacío. Su voz temblaba pero continuó. Me decías que yo era especial, que tenías sueños sobre mí, que Dios te había mostrado que yo tenía un llamado único. Me hacías quedarme después de los cultos para consejería privada. Me enviabas mensajes de texto a medianoche diciendo que estabas orando por mí. Me regalabas libros, me invitabas a comer, me presentabas como tu protegida espiritual. Carla respiró profundo. Cuando empezaste a decirme que sentías una conexión especial conmigo, que éramos almas gemelas en el sentido espiritual, yo no entendía que eso era inapropiado. Tú eras mi pastor, mi líder, mi guía. Si tú lo decías, debía ser correcto. Me tomó años darme cuenta de que me habías manipulado emocionalmente, que habías usado técnicas de abuso psicológico para mantenerme atada a ti. Sofía Herrera, quien había permanecido junto a las abogadas hasta ese momento, finalmente se acercó también. Ella era la más joven de las 4, y su presencia irradiaba un dolor más profundo y reciente. No dijo nada al principio, solo miró a Villegas con una intensidad que hizo que el pastor bajara la vista. Después de un largo silencio, Sofía habló con voz apenas audible. Yo te admiraba, creía que eras un hombre de Dios. Cuando me violaste aquella noche, mi mundo se derrumbó. No solo perdí mi integridad física, perdí mi fe, mi confianza en la humanidad, mi sentido de seguridad. Las palabras salían con dificultad. Me dijiste que si hablaba, Dios me castigaría. Me citaste el salmo que dice, no toques a mis ungidos. Me convenciste de que yo había sido una tentación, que había algo en mí que provocó tu pecado. Me hiciste sentir responsable de tu crimen. Sofía levantó la carpeta que llevaba. Tengo el informe médico forense de hace 4 años. Tengo los mensajes que me enviaste después amenazándome sutilmente. Tengo testimonios de otras mujeres que presenciaron tu comportamiento inapropiado. No voy a permitir que esto quede impune. El padre Toro se acercó a las 4 mujeres. Hermanas, su valentía es extraordinaria. Pero ahora necesitan cuidar de ustedes mismas. Este proceso legal será largo y doloroso. Necesitarán apoyo psicológico, espiritual y comunitario. Beatriz asintió. Ya estamos en contacto con terapeutas especializados en trauma religioso. Y estas abogadas nos están ayudando pro bono. Pero tienes razón, padre. Esto apenas comienza. Una de las abogadas, una mujer de unos 40 años con expresión seria, se adelantó. Soy la doctora Carmen Rodríguez, abogada especializada en casos de abuso institucional. He trabajado casos similares en otras iglesias evangélicas y también en instituciones católicas. Este tipo de abuso no es exclusivo de ninguna denominación. Sucede donde hay poder sin rendición de cuentas. Miró a Villegas. Usted ha confesado públicamente. Eso facilitará el proceso legal, pero también significa que debe estar preparado para las consecuencias. Las acusaciones incluyen abuso sexual, manipulación psicológica, fraude financiero y apropiación indebida. Estamos hablando de múltiples delitos con penas acumulativas. Villegas levantó la vista. Entiendo. ¿Qué debo hacer? Primero, necesitamos que ponga por escrito todo lo que confesó aquí. Segundo, debe entregar toda la documentación financiera de la iglesia. Tercero, debe proporcionar nombres de otras posibles víctimas. Cuarto, debe someterse a evaluación psicológica forense. Y quinto, debe conseguir representación legal propia porque yo represento a las víctimas, no a usted.
Lo haré todo, respondió Villegas. Todo. El copastor que había permanecido junto a Villegas intervino. Yo soy Gustavo Paredes. He trabajado con Marcos durante 5 años. Tengo acceso a los registros financieros de la iglesia. Si esto es real, si todo lo que él confesó es verdad, entonces yo también fui cómplice por omisión. Entregué esos registros. Miró a Villegas con expresión de dolor. Siempre pensé que eras un poco excéntrico, un poco demasiado enfocado en el crecimiento numérico. Pero nunca sospeché que... No buscaste porque no querías ver. Lo interrumpió Villegas. Te di un salario cómodo, una posición de liderazgo. Era conveniente no hacer preguntas incómodas. Gustavo apretó la mandíbula. Tienes razón. Y eso me hace cómplice. El padre Toro observaba el desarrollo de la escena con atención pastoral. En medio del caos y el dolor, había algo profundamente humano sucediendo. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente estaba saliendo a la luz. Otro miembro del equipo pastoral de Villegas, una mujer de unos 35 años, se acercó tímidamente. Me llamo Andrea Castillo. Soy pastora de jóvenes en la iglesia. O era. No sé qué somos ahora. Miró a las 4 mujeres denunciantes. Yo las creo. Completamente. Y me avergüenza admitir que vi señales de advertencia y las ignoré. Vi cómo Marcos prestaba atención especial a mujeres jóvenes y vulnerables. Vi cómo manejaba el dinero sin transparencia. Vi cómo manipulaba las enseñanzas bíblicas para justificar control sobre las vidas de las personas. Andrea tenía lágrimas en los ojos, pero era más fácil creer que yo estaba siendo crítica, que estaba juzgando mal, que debía someterme a la autoridad del pastor principal. La cultura de nuestra iglesia no permitía cuestionar al líder. Si lo hacías, eras rebelde, tenías espíritu de Jezabel, estabas bajo ataque demoníaco. Beatriz la miró con expresión comprensiva. El sistema estaba diseñado para protegerlo a él, no a nosotras. No te culpes por no poder romper ese sistema desde adentro. Era más grande que cualquiera de nosotros individualmente. Pero juntas lo rompimos hoy, añadió Daniela. Y eso es lo que importa. El padre Toro intervino nuevamente. Lo que ustedes experimentaron se llama abuso espiritual. Es una forma de maltrato que usa lenguaje religioso, autoridad eclesiástica y conceptos sagrados para manipular y controlar. Sucede en muchas comunidades religiosas, no solo evangélicas. La diferencia está en si existen mecanismos institucionales de rendición de cuentas. Miró a Villegas. Ese es precisamente uno de los puntos que íbamos a discutir en el debate. La Iglesia Católica tiene una estructura jerárquica con siglos de derecho canónico, tribunales eclesiásticos, procesos de investigación. No es perfecta, y hemos tenido escándalos horribles que demostraron que incluso esos sistemas pueden fallar cuando hay corrupción sistémica. Pero al menos existe un marco de rendición de cuentas más allá del líder individual. Volteó hacia el grupo. En iglesias donde un pastor se autoproclama líder sin ordenación válida, sin obispos supervisores, sin rendición de cuentas externa, el potencial de abuso aumenta exponencialmente. No porque los católicos sean mejores personas, sino porque las estructuras importan. Andrea asintió. Marcos era esencialmente un rey en su propio reino. Respondía solo ante él mismo. Interpretaba la Biblia como le convenía. Usaba el dinero sin supervisión externa. Disciplinaba o expulsaba a cualquiera que lo cuestionara. Gustavo añadió. Y nosotros, su equipo de liderazgo, éramos cómplices. Disfrutábamos de los beneficios del sistema. Teníamos salarios, posiciones, respeto. Cuestionar a Marcos significaba perder todo eso. Villegas levantó la mano pidiendo hablar. Construí deliberadamente ese sistema. Estudié cómo funcionan las organizaciones de control. Leí sobre manipulación psicológica. Apliqué técnicas de sectas religiosas. No fue accidental. Fue intencional. El silencio que siguió fue pesado. Admitir manipulación intencional era diferente a confesar errores por debilidad o ignorancia. Esto era premeditación. ¿Por qué?, preguntó Andrea. ¿Por qué harías eso conscientemente? Villegas respiró profundo antes de responder. Ego, poder, dinero. Me gustaba ser admirado, ser el centro de atención, tener control sobre cientos de vidas. Y sí, también el dinero. Los diezmos generaban ingresos sustanciales. Vivía bien, muy bien, todo disfrazado de bendición divina. Hizo una pausa, pero también había algo más profundo. Inseguridad, vacío. Yo crecí en una familia disfuncional. Mi padre era alcohólico, mi madre pasiva. Nunca me sentí importante. Cuando descubrí que podía pararte frente a una multitud, citar la Biblia con autoridad y hacer que la gente me siguiera, eso llenó algo en mí. Me sentí poderoso por primera vez en mi vida.
El padre Toro escuchaba con atención. Eso no justifica tus acciones, pero ayuda a entender la patología. Muchos abusadores tienen historias de dolor no sanado, pero cuando ese dolor se convierte en fuente de abuso hacia otros, debe ser confrontado y detenido. Lo sé, respondió Villegas, y me alegro de que finalmente me detuvieran. Sé que suena extraño, pero hay alivio en esto. El peso de mantener la mentira era agotador. Sofía lo miró con incredulidad. ¿Alivio? ¿Sientes alivio mientras nosotras cargamos con trauma de por vida? Villegas negó con la cabeza rápidamente. No quise decir que mi alivio sea más importante que tu dolor. Nada de lo que yo sienta importa comparado con el daño que causé. Solo estoy tratando de ser honesto sobre mi estado interno. Y sí, parte de mí está aliviado de que la mentira terminó, aunque eso signifique enfrentar consecuencias terribles. La doctora Rodríguez interrumpió. Señor Villegas, le sugiero que deje de hablar públicamente sin un abogado presente. Cada palabra que dice puede y será usada en su contra en el proceso penal. Villegas asintió. Tiene razón, pero necesito que estas mujeres sepan que no voy a pelear. Voy a cooperar completamente. No voy a contratar abogados caros para buscar tecnicismos legales. Voy a aceptar la responsabilidad completa de mis actos. La abogada frunció el ceño. Legalmente eso es poco prudente, pero éticamente es lo correcto. Aún así, necesita representación para asegurar que el proceso sea justo. Lo entiendo. El padre Toro miró su reloj. Era casi mediodía. La mañana que había comenzado con un debate teológico había evolucionado en algo mucho más significativo y doloroso. Se acercó a las 4 mujeres. Hermanas, ¿puedo orar con ustedes antes de que todos nos vayamos? Beatriz miró a las otras 3. Ellas asintieron. El padre Toro extendió sus manos e invitó al círculo. Las 4 mujeres, la doctora Rodríguez, Andrea y Gustavo se unieron. Villegas permaneció apartado, pero el sacerdote lo invitó con un gesto. Villegas dudó. Luego se acercó, pero se mantuvo en el borde del círculo. Señor Dios, comenzó el padre Toro, hoy hemos sido testigos de dolor profundo saliendo a la luz. Te pedimos por estas 4 mujeres valientes que tuvieron el coraje de hablar su verdad. Sana sus heridas, restaura su confianza, dales fuerza para el camino legal que viene. Que encuentren justicia en los tribunales humanos y paz en tu misericordia. Hizo una pausa. También oramos por todos los que fueron lastimados por este ministerio falso, por matrimonios destruidos, por familias manipuladas, por finanzas explotadas, por fe traicionada. Que tu iglesia verdadera sea refugio para ellos. Otra pausa. Y oramos por Marcos Villegas. No para que escape de las consecuencias, sino para que encuentre arrepentimiento verdadero que conduzca a transformación real. Que enfrente la justicia con dignidad. Que busque restauración sin atajos. Que el resto de su vida sea dedicado a reparar, en la medida de lo posible, el daño causado. Terminó. Que la verdad continúe saliendo a la luz. Que la justicia prevalezca. Que la sanación comience. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un coro de aménes respondió. Algunos lloraban. El círculo se deshizo lentamente. Beatriz se acercó al padre Toro. Gracias, padre. No solo por la oración, sino por crear el espacio donde esto pudo suceder. Si no hubiera sido este debate, no sé cuándo habríamos encontrado el coraje de hablar públicamente. El padre Toro negó con la cabeza. El coraje ya estaba en ustedes. Ustedes decidieron hablar. Ustedes arriesgaron. Ustedes rompieron el silencio. Yo solo estuve presente. Daniela añadió. ¿Sabes qué es irónico? Vinimos a denunciarlo durante un debate sobre sucesión apostólica y autoridad eclesiástica. Y terminamos demostrando exactamente por qué esas estructuras importan. Por qué la rendición de cuentas institucional es necesaria. El padre Toro asintió. La libertad sin estructura se convierte en caos. La autoridad sin rendición de cuentas se convierte en tiranía. La Iglesia ha aprendido esas lecciones a través de 2000 años, a veces de maneras muy dolorosas. Carla preguntó, «Padre, ¿crees que nosotras deberíamos considerar la Iglesia católica? No quiero sonar como que estoy buscando cambiar de religión por las razones equivocadas, pero después de todo esto no sé si puedo confiar en iglesias independientes otra vez». El padre Toro eligió sus palabras cuidadosamente. Hermana, lo primero que necesitas es sanación. Terapia, comunidad de apoyo, tiempo para procesar el trauma. La conversión religiosa, si viene, debe venir de un lugar de libertad y convicción, no de miedo o reacción contra el abuso. Hizo una pausa.
Dicho esto, si eventualmente quieres explorar el catolicismo, las puertas están abiertas, no para escapar del pasado, sino para encontrar un hogar espiritual con raíces profundas, con estructuras de protección, con una comunidad que ha navegado tanto gloria como escándalo durante milenios. Sofía, quien había estado callada desde la oración, finalmente habló. Yo dejé de creer en Dios después de lo que me pasó. ¿Cómo podría un Dios bueno permitir que su supuesto siervo hiciera lo que me hizo? El padre Toro la miró con compasión. Esa es la pregunta más antigua y más difícil. El problema del mal. No tengo una respuesta que quite tu dolor. Pero te diré esto. Dios no hizo lo que Marcos te hizo. Marcos hizo eso. Los humanos tenemos libre albedrío, y algunos usan ese don para causar daño terrible. Continuó. Dios llora contigo por lo que sufriste. Y Dios estaba presente en tu coraje para guardar evidencia, para sobrevivir, para finalmente hablar. La redención no borra el crimen, pero puede traer belleza de cenizas. Sofía tenía lágrimas en los ojos. No estoy lista para creer otra vez. Tal vez nunca lo esté. Y eso está bien, respondió el padre Toro. Dios es lo suficientemente grande para manejar tu duda, tu enojo, tu incredulidad. No tienes que forzar fe que no sientes. Los funcionarios universitarios comenzaron a regresar al auditorio. Era momento de cerrar el espacio y de que todos se fueran. La doctora Rodríguez organizó rápidamente una reunión con las 4 mujeres para esa tarde en su oficina, para formalizar las denuncias adicionales y planificar la estrategia legal. Villegas se acercó una última vez al padre Toro. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. En el debate, antes de que todo esto explotara, tú mencionaste que la Iglesia Católica ha sobrevivido a escándalos terribles. ¿Cómo? ¿Cómo puede una institución sobrevivir cuando sus líderes fallan tan espectacularmente? El padre Toro consideró la pregunta. Sobrevive porque no está fundada en la perfección de los hombres, sino en la promesa de Cristo. Sí. Hemos tenido papas corruptos, obispos abusadores, sacerdotes que traicionaron su vocación, y cada vez ha sido devastador. Pero la Iglesia es más grande que cualquier individuo. Es la comunión de santos a través de los siglos. Es los sacramentos que transmiten gracia real. Es la presencia de Cristo en la Eucaristía. Añadió, cuando un papa malo muere, viene otro. La estructura continúa. Las enseñanzas permanecen. La gracia sigue fluyendo a través de los sacramentos. Por eso necesitamos sucesión apostólica no como título honorífico, sino como protección institucional. Ningún hombre puede destruir lo que Cristo fundó, porque Cristo mismo lo sostiene. Villegas asintió lentamente. Construí mi iglesia sobre mí mismo. Cuando yo caigo, todo cae. Exacto. Y esa es la diferencia fundamental entre una iglesia apostólica y una iglesia fundada en el carisma de un individuo. Villegas extendió su mano una última vez. Gracias por venir hoy. Sé que viniste a debatir teología. Terminaste presenciando mi destrucción. Pero de alguna manera eso fue más importante que cualquier argumento teológico que pudiéramos haber tenido. El padre Toro estrechó su mano firmemente. Ve en paz, hermano. Enfrenta lo que viene. Y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Villegas salió del auditorio acompañado por Gustavo y Andrea. Los 3 caminaban en silencio, cargando el peso de lo que había sido revelado y las consecuencias que vendrían. Afuera, algunos medios de comunicación ya se habían enterado de lo sucedido y esperaban con cámaras. La historia se volvería viral en horas. El padre Luis Toro se quedó solo en el auditorio vacío por un momento. Miró el escenario donde todo había sucedido. Había venido preparado para un debate teológico. En cambio, había sido testigo de algo mucho más profundo. La exposición de abuso, la valentía de víctimas, la confesión de un abusador, y el comienzo doloroso pero necesario de la justicia. Se arrodilló en el pasillo entre las sillas y oró en silencio por todos los involucrados. Por las mujeres y su camino hacia la sanación. Por Villegas y el largo proceso de rendir cuentas. Por la congregación fragmentada buscando respuestas. Por la Iglesia universal, católica y protestante, para que aprenda a proteger mejor a los vulnerables. Cuando finalmente salió del auditorio, el sol de mediodía brillaba intensamente sobre Caracas. Una nueva etapa comenzaba para muchas vidas. El debate teológico había sido ganado no con argumentos, sino con verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, finalmente había comenzado a liberar a quienes habían estado atrapados en la oscuridad durante años. El padre Luis Toro caminó por los pasillos de la Universidad Central mientras el bullicio del mediodía llenaba el campus. Estudiantes corrían de un lado a otro, algunos deteniéndose al reconocerlo. Las redes sociales ya estaban explotando con fragmentos de lo sucedido en el auditorio.
Vídeos grabados con teléfonos celulares circulaban mostrando la confesión de Villegas, el testimonio de las mujeres, el momento en que todo se derrumbó. Varios periodistas lo interceptaron en la salida. «Padre Toro, ¿puede darnos una declaración sobre lo que ocurrió?» El sacerdote se detuvo y los miró con serenidad. Lo que sucedió hoy fue doloroso pero necesario. 4 mujeres valientes expusieron el abuso que sufrieron. Un hombre reconoció sus crímenes. Ahora la justicia debe seguir su curso. No tengo nada más que agregar. Este no es momento para declaraciones triunfales. Es momento para oración y sanación. ¿Ganó el debate teológico entonces? No vine a ganar debates. Vine a defender la verdad de la fe católica. La verdad se defendió sola. Los argumentos teológicos quedaron demostrados no solo con palabras, sino con hechos. La estructura importa. La rendición de cuentas importa. La autoridad verdadera viene de Cristo a través de sucesión apostólica, no de autoproclamación. Dicho esto, se alejó sin permitir más preguntas. Necesitaba tiempo para procesar todo lo vivido. Mientras tanto, en la oficina de la doctora Carmen Rodríguez, las 4 mujeres revisaban documentos legales. La abogada había convocado a 2 colegas especializados en derecho penal para estructurar las denuncias formales. Sobre la mesa había carpetas con evidencias, transferencias bancarias, mensajes de texto, grabaciones de audio, testimonios escritos, el informe médico forense de Sofía. Beatriz miraba todo el material con expresión seria. ¿Cuánto tiempo tomará esto? La doctora Rodríguez respondió con honestidad. El proceso puede durar entre 2 y 4 años. Primero la investigación fiscal, luego el juicio. Villegas confesó públicamente, lo cual ayuda, pero aún necesitamos construir un caso sólido con evidencia admisible en corte. Su confesión grabada en video es poderosa, pero debemos asegurar cada detalle. Daniela preguntó, ¿y si retira su confesión? ¿Si contrata abogados caros que encuentren formas de descalificar lo que dijo? La abogada asintió. Ese es un riesgo real. Por eso necesitamos actuar rápido. Formalizaremos las denuncias ante la Fiscalía esta misma tarde. Solicitaremos medidas cautelares inmediatas. Villegas no puede salir del país. No puede acercarse a ninguna de ustedes. Y necesitamos congelar las cuentas bancarias de la iglesia antes de que desaparezcan fondos. Carla, quien había estado en silencio, finalmente habló. ¿Creen que habrá más víctimas que se atrevan a hablar ahora? Sin duda, respondió la doctora. Cuando una persona rompe el silencio, otras encuentran coraje. Ya recibí 3 llamadas de mujeres que vieron los videos en redes sociales, todas con historias similares. El patrón de abuso era sistemático. Sofía apretó los puños. Eso significa que mientras yo guardaba silencio por miedo, él siguió lastimando a otras. Debí haber hablado antes. Beatriz tomó la mano de Sofía. No te culpes. El abusador es responsable de sus actos, no las víctimas que no pudieron hablar por trauma. Hablaste cuando pudiste. Eso es lo que importa. La doctora Rodríguez intervino. Beatriz tiene razón. El 80% de víctimas de abuso sexual nunca denuncian. Los que lo hacen enfrentan retraumatización durante el proceso legal. Lo que ustedes están haciendo requiere un coraje extraordinario. En otra parte de Caracas, Marcos Villegas estaba sentado en su casa pastoral, ahora vacía y silenciosa. Gustavo y Andrea habían convocado una reunión de emergencia con los líderes restantes de la congregación. La noticia se había propagado como fuego. Los grupos de WhatsApp de la iglesia explotaban con mensajes contradictorios. Algunos defendían a Villegas, llamando a las acusadoras mentirosas. Otros expresaban horror y traición. Muchos simplemente preguntaban qué hacer ahora. Andrea tomó la palabra frente al grupo de 15 líderes reunidos. Hermanos, lo que vieron en los videos es real. Yo estuve allí. Marcos confesó todo. No hay defensa posible. Nuestra responsabilidad ahora es cuidar a la congregación, especialmente a los más vulnerables que han sido lastimados. Un líder de células protestó. ¿Cómo sabemos que no fue coaccionado? ¿Cómo sabemos que esas mujeres no son agentes católicos tratando de destruir nuestro ministerio? Gustavo lo interrumpió con firmeza. Basta. Yo he trabajado 5 años con Marcos. He visto irregularidades financieras que ignoré. He visto comportamiento inapropiado que justifiqué. No más. La verdad es la verdad. Y la verdad es que construimos un ministerio sobre arena. Sobre el ego de un hombre sin rendición de cuentas. Otro líder preguntó. ¿Qué hacemos con la congregación? Somos casi 2000 miembros. Simplemente cerramos las puertas. Andrea respiró profundo. Propongo lo siguiente.
Este domingo haremos un servicio final donde explicaremos honestamente lo sucedido, pediremos perdón por nuestra complicidad, devolveremos lo que podamos del dinero mal manejado, y recomendaremos a los miembros que busquen comunidades saludables con estructuras de rendición de cuentas. Algunas iglesias evangélicas serias, o para quienes estén abiertos, la Iglesia Católica. ¿Estás sugiriendo que enviemos gente al catolicismo?, preguntó incrédulo otro líder. Estoy sugiriendo que admitamos que el modelo de iglesia independiente sin supervisión externa es peligroso. Si no estamos dispuestos a someternos a una denominación establecida con estructura jerárquica, entonces sí, el catolicismo es una opción válida para quienes busquen eso. La reunión continuó por horas. Algunos líderes renunciaron inmediatamente. Otros se comprometieron a ayudar en el proceso de cierre ordenado. Todos cargaban con la vergüenza de no haber visto, o de haber visto y no actuar. Esa tarde, el padre Luis Toro recibió una llamada de Monseñor Ricardo Urosa, obispo auxiliar de Caracas. Padre Luis, he visto los videos. Increíble. ¿Cómo estás? Procesando, Monseñor. Fue intenso. No esperaba que el debate terminara así. La providencia tiene caminos misteriosos. Lo que comenzó como defensa doctrinal se convirtió en exposición de abuso. Ambas cosas necesarias. ¿Necesitas apoyo pastoral? Estoy bien, Monseñor. Pero anticipo que recibiremos evangélicos buscando refugio en la iglesia. Necesitamos estar preparados para recibirlos con compasión, no con triunfalismo. De acuerdo. Convocaré a los párrocos para orientarlos. Esto debe manejarse con delicadeza. No es momento de proselitismo agresivo. Es momento de ser verdadera madre iglesia. 2 semanas después, Marcos Villegas fue formalmente acusado de 8 delitos graves. 9 mujeres adicionales habían presentado denuncias. La fiscalía ordenó su arresto domiciliario mientras avanzaba la investigación. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, revelando más de $2 millones acumulados en 5 años de ministerio. El domingo final en la iglesia de Villegas fue devastador. 800 personas asistieron, muchas llorando, buscando respuestas. Andrea y Gustavo explicaron todo con transparencia brutal. Ofrecieron disculpas, anunciaron el cierre definitivo. Proporcionaron lista de iglesias recomendadas, incluyendo parroquias católicas. 50 familias de esa congregación eventualmente buscaron la iglesia católica. El padre Luis Toro personalmente catequizó a varias de ellas. No con arrogancia de haberlos conquistado, sino con humildad de pastor recibiendo ovejas heridas. Beatriz, Daniela, Carla y Sofía comenzaron terapia especializada. El camino de sanación sería largo, pero finalmente había comenzado. Su valentía inspiró a cientos de víctimas de abuso eclesiástico en toda Venezuela a romper el silencio. Marcos Villegas pasó los siguientes meses cooperando con las investigaciones. Devolvió todo lo que pudo. Escribió cartas de disculpa a cada víctima identificada. Ninguna lo perdonó inmediatamente, y él lo entendía. Eventualmente fue sentenciado a 12 años de prisión. En la cárcel comenzó un proceso genuino de transformación. Estudió teología seria por primera vez. Leyó a los padres de la iglesia, y 3 años después solicitó formalmente ser recibido en la iglesia católica. El padre Luis Toro lo visitó en prisión cuando recibió la solicitud. Marcos, ¿estás seguro? Esto no reducirá tu sentencia, no te dará beneficios. Lo sé, padre. Respondió Villegas ahora con humildad real, no performativa. No busco beneficios, busco verdad. Pasé años atacando la iglesia que Cristo fundó. Ahora entiendo que estaba atacando mi único refugio real. No merezco ser recibido, pero si hay misericordia. Hay misericordia, lo interrumpió el padre Toro. Cristo murió por pecadores. Todos somos pecadores. La diferencia está en reconocerlo y aceptar el camino de redención, que es largo y doloroso pero real. Meses después, Marcos Villegas fue recibido en la iglesia católica en una ceremonia privada en la capilla de la prisión. Las 4 mujeres que lo habían denunciado fueron informadas. Ninguna asistió, y ese era su derecho. La justicia había sido servida en corte. La misericordia de Dios era asunto entre Villegas y su creador. El padre Luis Toro reflexionó sobre todo el evento en una homilía meses después. Hermanos, aquel día en la universidad vine preparado con argumentos teológicos sobre sucesión apostólica. Dios tenía otros planes. La verdad no solo se defiende con palabras, sino con realidades. La estructura de la iglesia, la rendición de cuentas, la autoridad legítima no son conceptos abstractos. Son protecciones reales contra abuso real. Cuando esas protecciones fallan, como han fallado en nuestra propia iglesia, el daño es devastador. Pero cuando funcionan, salvan vidas. Terminó con firmeza. No triunfamos ese día sobre evangélicos. Triunfó la verdad sobre la mentira. Triunfó la justicia sobre el abuso.
Y eso debe ser la victoria de todos los cristianos, sin importar denominación. Porque servimos al mismo Señor quien dijo: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En los años siguientes, el caso Villegas se convirtió en referencia en discusiones sobre abuso eclesiástico en Venezuela. Inspiró reformas en varias denominaciones evangélicas que implementaron estructuras de rendición de cuentas, y recordó a la Iglesia Católica que sus propias estructuras solo funcionan cuando son aplicadas con integridad. Las 4 mujeres continuaron sus procesos de sanación. Beatriz se convirtió en defensora de víctimas de abuso religioso. Daniela escribió un libro sobre su experiencia. Carla se hizo terapeuta especializada en trauma espiritual. Sofía, la más lastimada, tomó el camino más largo pero eventualmente encontró paz. Ninguna regresó al evangelicalismo independiente. 2 se hicieron católicas. Una se unió a una denominación protestante histórica con estructura. Una permaneció agnóstica y la Iglesia respetó su decisión. El debate, que nunca terminó formalmente en el auditorio de la Universidad Central, concluyó en las vidas transformadas, en la justicia servida, en la verdad expuesta, y el padre Luis Toro, quien había venido simplemente a defender la doctrina católica, se convirtió sin buscarlo en símbolo de integridad pastoral, de valentía ante el abuso, de compasión hacia víctimas y pecadores por igual. La verdad había ganado, no porque los católicos fueran perfectos, sino porque Cristo, quien es la verdad misma, no abandona a quienes lo buscan con corazón sincero, incluso en medio del escándalo, el dolor y la decepción. Y esa fue la lección más profunda de todo, que la Iglesia sobrevive no por la perfección de sus miembros, sino por la fidelidad de su fundador.